El detective Crawford permanecía de pie frente al cruce Simmons. Su postura era rígida y su expresión toscamente seria, mas su mente era una tormenta de dudas e incertidumbres que le carcomían por dentro. Horas atrás, el equipo forense realizó el levantamiento diligentemente, mas en sus miradas podía percibirse el pavor que el caso generaba. A la escena llegó el teniente Ramírez e insistió en ver el cuerpo con sus propios ojos. Y una vez lo hizo, su rostro palideció confundido mientras que el ceño se le fruncía con claro temor. «Por enésima vez, teniente», dijo Adrian al borde de un estallido de ira. «No tengo hermanos, mucho menos un gemelo perdido. Sé tanto al respecto como cualquier otro y no puedo darle una explicación de por qué ese hombre se parece a mí». «No se parece a ti, Adrian», le respondió en su momento el teniente Ramírez. «Son prácticamente la misma persona». El teniente hizo varias llamadas, reportando a la capitanía y sabrá Dios a quién más. Luego, le ordenó al equipo de criminalística que le cubrieran el rostro al fallecido y con un tono aseverado, señaló que la identidad de ese otro Adrian debía permanecer desconocida hasta dar con la verdad. Seguido al procedimiento acostumbrado, Charles Willis, Adrian Crawford y el teniente Ramírez fueron citados de manera inmediata en la oficina de la capitana Taylor. Los 4 oficiales permanecieron un largo tiempo encerrados hablando en un principio, para luego gritarse entre sí. La orden era más que clara. Adrian tenía prohibido ser parte de la investigación. Su postura, según la capitana, se vería comprometida por su relación con el difunto, a lo que Adrian protestaba alegando que dicha relación se limitaba a un extremo parecido físico y nada más. Pero a pesar de las decenas de justificaciones que acreditaban a Adrian como un detective capaz, tanto la capitana Taylor como el teniente Ramírez se negaron a permitirlo. Charlie tuvo que intervenir antes de que la placa de Crawford terminara sobre el escritorio de la capitana, y una vez se calmaron los ánimos, Taylor meditó en silencio por un corto instante, sobando sus ojos con cansina actitud. «Willis estará a cargo de la investigación», sentenció la capitana. No quiero ofender, capitana, pero Charlie recién fue ascendido a primer grado», dijo Adrian en un último intento por quedarse en el caso. «No se preocupe, jefe», respondió Charlie. «Yo puedo hacerme cargo». El detective Crawford le sostuvo la mirada a Charlie y notando cómo en sus ojos resplandecía una chispa de complicidad, él asintió, admitiendo la derrota. Luego de que la capitana diera por terminada la discusión, el agotado Adrian Crawford resultó en el cruce Simmons, haciéndose cargo del robo del auto del viejo Bill Graham. Cada vez que recordaba la amarga expresión de dolor de aquel rostro idéntico al suyo, una fría sensación de infortunio le escalaba por toda la espalda. Pero en fin, allí estaba él, contemplando los rastros que el accidente de la vieja Dodge azul había dejado. El auto había sido levantado hace un par de minutos, luego de la elaboración de un croquis y la examinación del interior. Adrian, sin embargo, fue un tanto más meticuloso a la hora de inspeccionar bajo el asiento del conductor. En efecto, habían unas balas, 2 para ser exactos, mientras que escondido tras la base de la barra de cambios había un casquillo. Alguien había disparado dentro del auto, lo cual podría significar que el conductor tenía compañía o bien estaba siendo perseguido. La ventana trasera de la cabina había sido destrozada por completo, por lo que el rastro del impacto de bala había desaparecido. Adrian examinó el asiento de atrás. Habían marcas de zapatos sobre el cojín. ¿Un cómplice tal vez? La grúa entonces se marchó con la vieja Dodge, dejando tras de sí una larga estela de humo que siguieron los oficiales en sus patrullas, dejando solo al detective Crawford, quien insistió en quedarse en el cruce. No se preocupen por mí», le dijo al par de oficiales que se ofrecieron a llevarlo. «Llamaré un taxi o algo cuando termine».
Adrian esperó a que los autos desaparecieran a la distancia para luego tratar de descifrar las rutas que marcaban las huellas sobre la tierra. Dedujo claramente que las más anchas y recientes eran de la grúa. Las más irregulares debían ser de la Dodge DeVille. Sin embargo, habían unas que eran más profundas y que se movían casi en paralelo a las de la Dodge. ¿Un perseguidor? Era posible si se contemplaba el disparo hecho desde el interior del auto. Adrian siguió aquellas marcas cual mapa sin darse cuenta que lo llevaban hacia el camino que guiaba directamente a la planta eléctrica. El detective Crawford avanzó por un par de metros más hasta dar con algo que capturó su atención de inmediato. A un costado del camino, entre los altos matorrales que crecían por los alrededores, había fragmentos de cristal roto que se esparcían justo en el punto en que aquellas marcas de llantas doblaban hacia la izquierda y desaparecían en el boscaje. Adrian pensó en silencio, fijando su mirada en la edificación lejana que era la planta eléctrica. Intentó conectar los cabos, pero nada tomaba sentido en su mente. Seguía atiborrándose de preguntas relacionadas en su totalidad con su otro yo, y en lo particular de su traje, el cual no podía evitar pensar haberlo visto en alguna otra parte. Al cabo de un rato, Adrian se cansó de lo rural. Tomó un par de fotos a las marcas de las extrañas llantas para luego dar media vuelta y comenzar a caminar de regreso a la ciudad. Anduvo cabizbajo por un corto trecho hasta que sintió como desde lo lejano comenzaba a hacerse presente el rugido de un motor. El detective miró por encima de su hombro y vio como desde el otro lado del camino se acercaba una camioneta enorme y de color negro. Adrian levantó la mano y pidió aventón. Sin embargo, el auto comenzó a acelerar apuntando con la trompa hacia el detective. Adrian notó que aquel vehículo tenía vidrios oscuros, mas no tenía matrícula vehicular. En ese momento, Crawford supo que algo no estaba bien. Mandó la mano al bolsillo y puso en alto su placa e identificación. Pero aún así, el auto no paró. Él intentó desenfundar su arma, pero el tiempo no se lo permitió, y antes de darse cuenta, el detective Crawford ya había empezado a correr. Adrian avanzó rápidamente a lo largo del camino, sintiendo como la vibración del motor que lo perseguía resonaba en su espalda. El auto se acercaba más y más, mientras que las fuerzas de Adrian comenzaban a menguar en un suspiro. Sin embargo, la suerte le sonrió al detective al presentarse frente a él una leve inclinación de tierra que daba bosque adentro. Él no lo pensó dos veces y tras unas largas zancadas se adentró entre los árboles y arbustos sin dejar de correr por su vida. El auto frenó largamente hasta detenerse del todo. Esperó estático cual bestia rabiosa y luego de un rato aceleró nuevamente desapareciendo en el camino. Adrian, sin embargo, corrió por un par de metros más antes de darse cuenta que estaba a salvo. Las rodillas le palpitaron con dolor y la respiración le salía rasposamente. Aún así, una amplia sonrisa se le dibujó en el rostro. Ahora que habían atentado contra su vida, sabía muy bien que estaba tras la pista correcta. Adrian descansó un poco sobre un tronco, hasta que el repique del teléfono rompió el silencio. Era una llamada de un número desconocido. «Crawford», respondió él, aún fatigado. Mas luego guardó silencio mientras la otra persona en la línea hablaba, dejándolo perplejo. «¿Eve?» El taxi se detuvo justo enfrente de una cafetería local. Era de ventanales amplios, interior de estilo clásico y su menú no ofrecía nada particular. Aún así, aquello que capturó la atención de Adrian de inmediato fue la joven que lo esperaba en una de las mesas. Eve Crawford llevaba al menos 8 años sin hablar formalmente con su padre. Le enviaba presentes para Navidad y guardaba las tarjetas que él le mandaba en respuesta. Pero por todo lo demás, la distancia y el silencio resumían su relación.
a tal punto que no recordaba con exactitud la fecha del cumpleaños de Adrian. ¿Era el 10, el 11 o el 12 de abril? Ella nunca culpó a su padre por el accidente, para nada, mas sí se culpó a ella misma por haber sobrevivido. Pero de aquellos pensamientos ya no quedaba sombra alguna. Después de todo, Eve había formado una carrera gracias a su esfuerzo y su inagotable inteligencia. Ahora, 8 años después de su último encuentro, se reunían una vez más. Adrian entró afanoso sin apartar su tensionada mirada del rostro de su hija. Ella se levantó de su asiento y no demostró mayor emoción. Parecía haber heredado la dura seriedad de su padre. Mas cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, su expresión no pudo evitar mostrar preocupación. «Eve», dijo Adrian sin saber si abrazarla o extenderle la mano. ¿Estás bien, hija?» Eve guardó silencio y luego abrazó fuertemente a su padre, tomándolo por sorpresa. «Estoy bien, papá», respondió ella. «Es solo que llevaba mucho sin verte». Los dos tomaron asiento y pidieron café. Hubo un largo e incómodo silencio que luego se convirtió en una ligera charla en la mesa. «Escuché lo del temblor», dijo Eve, mirando disimuladamente hacia la calle. «Estoy trabajando cerca de la ciudad, así que pensé en venir y ver cómo estabas». «Sí, fue un temblor brusco, Eve, pero la casa es fuerte. Habrá que reparar el muro del recibidor, pero nada más», respondió Adrian, tratando de sonreír. Luego, frunció el ceño con intriga. «¿Trabajas cerca de Brown River? ¿En qué?» Eve sonrió tímidamente mientras recordaba que su padre seguía siendo un detective. «No puedo decirte», respondió ella. «Pero no te preocupes, no es nada ilegal». «Entonces, ¿por qué no puedes decirme?», preguntó él, tratando de imitar la calidez de la sonrisa de su hija. «Porque es clasificado», respondió ella en tono casi cómico. «Trabajo con el tío Bradley». «¿Con Bradley?», preguntó Adrian, arrugando el rostro con amargura. «¿Trabajas con el ejército ahora?». «No exactamente. El tío Bradley me recomendó para el puesto y...» dijo Eve, para luego detener su voz en seco. «Lo siento, papá. No puedo decirte más». El silencio regresó a la mesa mientras el café disminuía en los pocillos. Eve mantenía la mirada fija en el exterior, en aquello que esperaba más allá de los ventanales. «¿Y hay algo de lo que sí puedas hablar?», preguntó Adrian, sin querer sonar gruñón. «No», respondió Eve, sin saber cómo hacer amena la conversación. De hecho, sí hay algo. O bueno, quiero decir alguien. La voz de Eve se cortó tan pronto y como la alerta de un mensaje nuevo sobresalió en su teléfono. «Lo siento, papá», dijo Eve con notorio pesar. «Ya me tengo que ir». Sí, lo entiendo, hija», respondió Adrian, aún más apesadumbrado que ella. Yo también tengo cosas por hacer». Ambos terminaron su café y se levantaron de la mesa al mismo tiempo. Adrian acompañó a Eve hasta el frente de la cafetería, pensando en todo lo que quería decirle, y no era capaz de hacerlo. Entonces, recordó el contenido de su bolsillo. «Eve, espera. Encontré esto esta mañana y pensé que sería bonito que lo tuvieras», dijo Adrian mientras le entregaba el viejo caleidoscopio. Ella lo recibió y lo apretó tiernamente entre sus manos. «Gracias, papá», le dijo Eve. «Yo trataré de venir más a menudo». «Sí», respondió Adrian con tristeza en la voz. Te estaré esperando». Sin embargo, la momentánea felicidad que el caleidoscopio había generado se esfumó tan pronto y como Adrian vio el tipo de auto que había llegado a recoger a su hija. Ella sonrió,
Abrazó a su padre, se despidió agitando la mano al aire y luego se subió al interior de una camioneta enorme, negra, con vidrios oscuros y sin ninguna matrícula vehicular. Adrian observó atónito cómo su hija se marchaba calle abajo en el mismo auto que hace un par de horas había intentado atropellarlo. Su mente volvió a remolinarse en una tormenta de desconocimiento hasta que un mensaje lo conectó con la realidad nuevamente. Era de Charlie, marcado como urgente, y decía: «Voy rumbo a su casa, jefe. Tengo los resultados de la autopsia». «Bien hecho, Charlie», dijo Adrian, para luego ponerse en marcha. Charlie llegó 10 minutos después de que Adrian hubiera entrado a la casa. No hubo saludos, tampoco cordialidades. Tan pronto y como Charlie entró, se dirigió a la sala y esparció el reporte por todo el comedor. Adrian cerró la puerta tras él y se acercó a la mesa topándose de frente con un mórbido conjunto de fotos. «¿Son del cuerpo?», preguntó él con incomodidad. «Así es, jefe», respondió Charlie, mientras buscaba entre los documentos aquello que le urgía enseñar. «Aquí está. Este es el informe del forense, jefe. Vea esto». Charlie le entregó el documento, señalando con su dedo la parte que quería resaltar. «¿No tenía estómago?», preguntó Adrian. «No, señor. Cuando le hicieron la autopsia no encontraron estómago. Tenía esto, una especie de aparato en su lugar. Aún no sabemos qué es lo que hace, salvo generar estática». «¿Estática? Dios mío, ¿de qué va todo esto?», preguntó Adrian, rascándose la cabeza. «No lo sé, jefe, pero se pone más raro. Lea las medidas del cuerpo». Charlie volvió a apuntar con su dedo sobre el papel, dirigiendo la mirada de Adrian hacia unos datos en una tabla. «Es 4 centímetros más bajo», dijo Adrian con sorpresa. «Y pesa 8 kilos menos también». Él regresó a las fotos esparcidas sobre la mesa, inspeccionándolas una por una, revisando cada detalle que éstas mostraban, hasta dar con una que enseñaba los hombros del individuo. «Esta marca», dijo Adrian con un tono de alivio. «Esa cicatriz, él tiene una cicatriz en el hombro derecho». Yo no tengo esa cicatriz». «Entonces», dijo Charlie con atemorizado asombro, «entonces no es usted». Adrian sobó su frente, confundido en extremo. ¿Qué más encontraste?», le preguntó a Charlie. «Como usted había dicho, el traje parece ser implementado para trabajos con electricidad. El disparo que recibió entró por la espalda, le dañó un pulmón y salió por el pecho. Eso fue lo que lo mató. También encontramos un trozo de papel en uno de sus bolsillos. No dice mucho, pero es evidencia». Charlie tomó la bolsa plástica en la que conservaba el papel y se la entregó a Adrian, quien la recibió con cuidado. Por un lado, el trozo de hoja amarillenta tenía escrito una serie de números: 1, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 0. Sin embargo, el último 0 estaba encerrado en un círculo junto con una nota que decía mal. Al darle la vuelta al papel, Adrian se topó con una sorpresa, una inquietante en efecto. Era un mensaje, uno que decía: «Dale un futuro». «¿Sabes guardar un secreto, Charlie?», preguntó Adrian sin apartar la mirada de la nota. «Siempre y cuando no sea nada ilegal, jefe, soy una tumba», respondió el joven detective. «Esta es mi letra», dijo Adrian en voz baja, enseñándole el mensaje del papel a Charlie. Ambos hombres guardaron silencio, confundidos a más no poder. Charlie regresó a examinar la carpeta en busca de algo de información que arrojara luz en el caso, mientras que Adrian se enfocó plenamente en las fotos, específicamente en la que exponía el traje de contención. Él la contempló fijamente, hurgando en sus recuerdos por una respuesta, hasta que al fin, luego de mucho pensar, recordó por qué se le hacía familiar.
Pero antes de pronunciar palabra alguna, se percató de un detalle, uno que apenas sobresalía en la pared, algo que hasta hace unos días no estaba allí. Adrian dejó la foto sobre la mesa y se acercó al muro sin mover la mirada de aquel punto que resultó ser el impacto de una bala. Un disparo, concluyó Adrian cuando recordó la madrugada del temblor. Eso que pasó sobre mi cabeza no fue un zumbido, fue un disparo, susurró el detective Crawford, dándose cuenta que definitivamente alguien lo quería muerto.